Hola. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Su amigo licenciado Alejandro Jiménez, una vez más por aquí saludándolos y aprovechando pues que mucha gente está ya de vacaciones de Semana Santa, pudiéramos tocar algunos temas de interés para ustedes en consideración de todo lo que está ocurriendo en nuestra economía nacional, en nuestra política nacional y sobre todo en los temas jurídicos de los que ustedes tienen duda. ¿Qué hacer en caso de que tengan ustedes un contrato atrasado? ¿Qué hacer en caso de no saber qué está pasando con sus adeudos? ¿Cómo renegociarlos? ¿Qué está pasando con sus inmuebles? ¿Cómo ponerlos en orden? ¿Cómo regularizar sus inmuebles? Estaremos hablando a lo largo de nuestra charla de diferentes aspectos jurídicos en donde la gente no sabe a veces a quién acudir o cómo empezar a tratar una negociación con un banco, a qué pasa cuando sufren de algún atropello en sus derechos de posesión de sus inmuebles, cuando les amenazan de que van a venir a sacarlos, de que van a venir a embargarles sus propiedades, de que tienen problemas familiares con motivo de una herencia, de todas esas cuestiones que muchas veces la gente no sabe y que confunde los derechos a veces de propiedad con los derechos de posesión. Entonces yo los invito a que nos acompañen en esta transmisión para poder abordar el tema tan pronto empecemos con esta amena, espero que sea una amena charla para todos ustedes. Quiero comenzar refiriéndoles que el fenómeno pandémico que nos azota, pues no solamente a nuestra República Mexicana, sino a todo el mundo, ha ocasionado diversos fenómenos psicológicos, jurídicos, familiares, legales, controversias, en donde muchas veces no tienen ni idea de cómo proteger su patrimonio, cómo proteger su persona, cómo proteger su familia. Y también, pues todos nos quejamos de la inseguridad en la que estamos viviendo, de las autoridades que no nos hacen caso, de que si nos presentamos a una agencia del Ministerio Público no nos atienden por el tema de que no hay personal que atienda ahí, etcétera. Entonces les vamos a dar algunos tips, algunas fórmulas de cómo es que podemos hacer valer nuestros derechos. Tan pronto como empezamos a hablar de esto, quisiera yo concretizar un poquito y empezar a hablar de la regularización de sus bienes. Pues ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Nadie tenemos un seguro que abarque el hecho de que no nos podemos contagiar con este tremendo virus que nos ataca a todos por igual, a todas las personas que, pues, aunque se estén cuidando, muchas veces no saben cómo contrajeron el virus. Entonces, todo esto desencadena un fenómeno social que necesariamente tiene que ver con las leyes. ¿Qué hacer en caso de que haya sufrido la pérdida de un familiar y que este familiar no haya dejado testamento? ¿Quiénes son los que tienen derecho a heredar? Apréndanse esta fórmula. Los parientes más cercanos excluyen a los parientes más lejanos. Ejemplo, si alguien acaba de fallecer y tenía un bien, una casa, un departamento, una propiedad, en donde vivían o viven 3, 4, 5 personas, o dependiendo de la extensión territorial de la propiedad, 1 o 2 o 3 familias, todos
en un momento dado dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De quién es este inmueble y a quién le pertenece? De entrada, si el inmueble está registrado ante el Registro Público de la Propiedad o el Instituto de la Función Registral, estos estatales que regulan el registro de las propiedades. Entonces, vamos a suponer que la persona que falleció, que la persona que falta, era la titular registral, el papá. El inmueble estaba a nombre del papá. Y era una familia integrada por un padre, una madre y 3 hijos. Resulta que fallece el titular registral, que fue el padre, y entonces primero hay que ver bajo qué régimen se encontraban casados el padre y la madre, el matrimonio, para saber a quién pertenecía ese inmueble. Si estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, pues la palabra lo dice, eran socios, eran consortes, pero al mismo tiempo socios de las buenas y de las malas, para lo bueno y para lo malo. Hablando de los temas de lo bueno, pues una persona que fallece y deja una propiedad, puede darse 2 casos. Una, que sí haya dejado testamento, y la otra, que no. Vamos a abordar el tema más complicado, que es el tema de que haya muerto sin tener un testamento. Entonces aquí los familiares más cercanos, pues obviamente son la esposa que le sobrevivió o el esposo que le sobrevivió y los hijos. Son los que tienen derecho primordial a heredar esa. ¿Cómo puede ese derecho de propiedad? Bueno, a través de un juicio que puede llevarse ante el notario. Vamos a abarcar el tema de los juicios sucesorios y testamentarios. Cuando alguien se murió y no dejó testamento. Lo primero que se tiene que presentar para poder hacer una demanda en juicio sucesorio y testamentario, pues es el acta de defunción de la persona que murió para probar evidentemente que ya está muerta. Segundo, si estaba casado, el acta de matrimonio. Y tercero, el acta de nacimiento de los hijos que procreó con la persona que se casó. Más adelante abordaremos cuando se trata de un concubinato, pero hoy por hoy vamos hablando de que sí existía un matrimonio y las personas pues que quedan supérstites, las que sobrevivieron, son las personas que quieren ejercitar ese derecho. Con esos documentos se puede iniciar un juicio sucesorio y testamentario en donde se acude en demanda, se elabora una demanda y se presenta ante un juez de lo familiar, donde se le refiere la persona que esté demandando la sucesión, que puede ser la esposa y los hijos, o puede ser solamente la esposa que le sobrevivió, ¿verdad? Manifiesta que contrajo nupcias con la persona fallecida, lo cual se acredita con el acta de matrimonio correspondiente, y que con motivo de esa unión se procrearon a estos 3 hijos. Probablemente sean menores de edad, entonces están representados por la madre o por el cónyuge que le sobrevivió, o por el padre en su caso, de acuerdo sea el caso. Y entonces se solicita que se reconozca a través de un juicio, a través de una autoridad en materia de lo familiar, ese parentesco, una vez que se ha acreditado ese parentesco de familia. Hecho lo anterior, se solicita que se lleve a cabo una audiencia contemplada por el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles, que habla del reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea. Ahí ya esas expectativas de derecho que tenían
sobre los bienes o las propiedades que pudo haber dejado la persona que falleció, que se le llama el decuyus, entonces ahí ante un juez es cuando se demuestra que efectivamente la esposa estaba casada y que procrearon a 3 hijos y la existencia de esos 3 hijos. Vámonos en el supuesto de que los hijos ya sean mayores de edad. Entonces comparecen ante el juez en materia de lo familiar por la misma demanda y se manifiesta que en tal fecha falleció la persona que era titular del inmueble registral, del inmueble que en este caso estamos hablando, o de los inmuebles, de los derechos, de las acciones, de las propiedades, de los vehículos, de los enseres, de las joyas y de toda esa masa hereditaria, para que entonces el juez reconozca el derecho que tienen de heredar. Y se les nombra herederos y se nombra una albacea, que generalmente es la madre de los herederos, o en su caso se somete a votación, porque a veces no están de acuerdo, a veces hay disputas familiares, a veces hay alguna persona que quiere obtener mayores que no les corresponden, y entonces viene un juez a poner orden. El juez es el que controla el procedimiento y es el que viene a marcar la pauta de cómo se lleva este procedimiento. Hecho lo anterior, pasamos a una segunda sección, que es el de inventarios. Después de haber reconocido al heredero y haberse nombrado el albacea, entonces viene un inventario y avalúos. En esta sección se tiene que presentar un inventario de todos aquellos bienes que conforman la masa hereditaria. Como les explicaba yo, se presentan las escrituras de los bienes, se presentan de la casa, del departamento, de los terrenos o de los bienes que son inmuebles, y también un inventario de todo lo que dejó como vehículos, joyas y todo el haber que pudo haber dejado. Posteriormente, si están todos de acuerdo, se presenta un proyecto de partición, en donde, si todos están de acuerdo, todos heredan. La esposa, si está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, hereda el 50% de sus gananciales conyugales y puede ser que forme parte también de la herencia en una parte conjunta, la masa hereditaria. Y después viene ya en la última sección, que es la adjudicación. Esto es para el caso de que todos estén de acuerdo, que es el mundo ideal. Pero muchas veces ocurre de que no están de acuerdo, de que viven 2 familias en un mismo inmueble, y entonces es cuando empiezan las disputas. Les recuerdo nuevamente que quien tiene mejor derecho a heredar son los familiares más cercanos, y los más cercanos excluyen a los más lejanos. Ahora bien, muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Licenciado, buen día, es un gusto oírlo. Después de mucho tiempo, mi padre dejó testamento. Se abrió la sucesión, dejando a 5 hermanos y a su esposa. Resulta que uno de los herederos rentó la propiedad sin consultar a los demás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es manifestar ante el juez si es que ya aperturaron la sucesión testamentaria. En este caso se habla de una sucesión testamentaria porque sí hubo testamento. Entonces tienen que manifestar al juez que la persona que rentó el inmueble está percibiendo frutos y llamarlo a rendir cuentas para que el producto de las rentas que está percibiendo la persona que ilegal o improcedentemente rentó el inmueble, entonces le rinda cuentas al juez. El juez tiene la obligación de mandar llamar a esa persona y solicitarle la rendición de cuentas. Habría que ser un poquito más específico para saber si la persona que rentó el inmueble tenía derecho a rentarlo o no, y notificarle a su vez a los arrendadores, a los arrendatarios, que están en falta en ese contrato, para poder regularizar y entonces se lleve a cabo ese contrato con el representante de la sucesión,
en este caso puede ser la albacea, autorizado por los demás herederos, y entonces cambiar, si es que es su voluntad continuar con ese arrendamiento, cambiar el contrato de arrendamiento para que pueda esos saberes entrar en la sucesión testamentaria. De ese tema es el único comentario que tenemos, pero nos están preguntando también Diana Zamora, dice: buenas tardes, abogado. ¿Puede informarnos, por favor, si los procedimientos para demandar pensión alimenticia en México a un militar y a un civil son distintos? No. Los procedimientos a un militar o a un civil son exactamente los mismos. Nos vamos a desviar un poquito de la charla de Toral, pero vamos a regresar a ella, no se preocupen. Vamos contestando esta pregunta. Es el mismo procedimiento. El hecho de que la persona deudora de alimentos pertenezca al ejército, a la Fuerza Armada, aérea, la naval o la militar, en cualquiera de sus ámbitos, es el procedimiento ante un juez de lo familiar. Lo que se hace es que con el acta de nacimiento de los menores o de la esposa, dependiendo quién esté demandando la pensión, también se acude ante un juez de lo familiar para solicitar la pensión alimenticia y, hecho lo anterior, se suministran o se le da los datos al juez para que el juez gire un oficio, digamos, a la Secretaría de Marina o a la Secretaría de la Defensa Nacional, una vez que haya decretado una pensión alimenticia de manera provisional, para que entonces le descuenten automáticamente de su pago. Recordemos que los alimentos son de primer orden, de primera necesidad, y van por encima de cualquier situación, de cualquier deuda que tenga la persona, de cualquier obligación de pagar de hipoteca, de pagar impuestos, de pagar seguro social, de pagar cualquier circunstancia. Los alimentos son de primerísimo orden, precisamente porque las personas que son las acreedoras alimentarias, pues no pueden dejar de desayunar, comer y cenar. Entonces es por eso que el juez lo considera como pertinente, urgente, necesario, proporcional, y es cuando en ese acto las personas, el juez manda un oficio a la secretaría correspondiente y se le descuenta automáticamente de sus honorarios, de su recibo de sueldo. Regresando nuevamente al tema que nos ocupa, vamos a poner ejemplos para que más se entienda mejor esta situación, en donde el que murió intestado y tenía bienes, pero también tenía hijos en otro matrimonio. Tienen derecho a heredar, también tenía hijos en otro matrimonio. ¿Tienen derecho a heredar los hijos que no fueron procreados dentro del matrimonio? La respuesta es sí. Ninguna culpa tienen los hijos habidos fuera de matrimonio, siempre y cuando hubieran sido reconocidos por la persona, por el padre, y hayan sido registrados con su nombre. Entonces tienen derecho a percibir alimentos, como también tienen derecho a solicitar tener intervención en un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. También tienen derecho a heredar. ¿Qué pasa cuando no se casaron? ¿Qué pasa cuando llevaron una vida en común, procrearon 2, 3 hijos y muere la persona? Se acredita el concubinato y le corresponden los mismos derechos que como si fuera la esposa. ¿Qué pasa cuando son varios concubinatos? Cuando hubo varios concubinatos, todas las concubinas, nos ha tocado los casos, he tenido ejemplos, en que pelean tener derechos en la sucesión testamentaria o intestamentaria. Y en esta situación, habrá que ver cuál fue la concubina que generó derechos
para poder reconocer los mismos ante una autoridad, ya sea judicial o ante un notario. La importancia de tener regularizados sus inmuebles es básica porque muchas veces no aparecen los inmuebles a nombre de la persona que falleció, sino se lo compraron a través de un contrato privado de compraventa a una tercera persona, y si bien es cierto, han habitado ahí durante 20, 30, 40 años, también es cierto de que cuando llega uno al registro público de la propiedad o al instituto de la función registral que corresponda, resulta que el inmueble todavía aparece a nombre de un tercero y no aparece a nombre de la persona que falleció. Entonces, es cuando ahí, por mucho que hayan llevado su procedimiento del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, tienen que regularizar el inmueble. ¿Cómo? A través de la figura, puede ser de la figura de la prescripción, o en su caso, si todavía vive la persona que les vendió, traerlo a juicio y hacer lo que reconozca el derecho que generó a través de un contrato de compraventa. Preguntan, si aparte de la notaría, ¿dónde más se puede averiguar sobre un testamento? Bueno, se apertura un juicio cuando uno duda si hubo o no un testamento, se apertura el juicio sucesorio intestamentario. Y entonces, dentro de ese procedimiento, el juez ordena que se giren oficios al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial y al DIF, que son los organismos integrantes de la Federación, en este caso del tema que estamos hablando, y ellos son los que tienen el registro. No es un registro público, pero lo recomendable es hacer la denuncia de la sucesión intestamentaria, pagar los derechos correspondientes, y el juez ordena a las autoridades antes mencionadas, repito, el Archivo General de Notarías, el Archivo Judicial y el DIF, para que manifiesten si tienen dentro de sus registros algún testamento en favor de cualquier persona. Y ahí es cuando aparece. Una vez que el juez gira ese oficio, se pagan los derechos, y al contestarle a estas autoridades es cuando uno se da cuenta si existe o no existe un testamento. Dice, retomando, la sucesión testamentaria se abrió en una notaría y fue solo el inicio de la misma. ¿Tenemos que seguir los siguientes pasos en juzgado o qué tendríamos que hacer? Bueno, si ya la abrieron en una notaría, lo importante es seguirla ante el notario. ¿Por qué? Porque el notario ya tiene toda la apertura de ese juicio. Bueno, que realmente ante el notario no es un juicio, sino un reconocimiento de derechos, y continuar con la siguiente fase, que es inventario y avalúos, y luego, en su caso, hasta llegar a la adjudicación de los inmuebles. ¿Sí? Luego tenemos otra pregunta, es sobre divorcio. Dice, mi esposa no quiere firmar divorcio desde 2017. Le paso pensión de alimentos desde esa fecha a mis 2 hijas, comprobantes electrónicos a su tarjeta. Ella no me deja verlas desde 2019 y no quiere firmar. ¿Qué hago para por fin quedar divorciado y ver a mis hijas? Ya consigné alimentos porque ella me amenaza de cárcel. ¿Cómo termina el trámite de divorcio? Bueno, primero quiero suponer que ya inició su trámite de divorcio, pero voy a ir desde el principio. Si no lo ha iniciado su trámite de divorcio, es muy sencillo. Aquí ya no existe la posibilidad de que no te doy el divorcio o me rehúso a divorciarme de ti. No. Las leyes han cambiado y es por eso que ha surgido el divorcio sin expresión de causa. Anteriormente tenía uno que demostrar 20 y tantas causales para poder lograr el divorcio. A partir de las reformas que se han hecho en el Código Civil y en el Código de Civiles, ya se generó esta figura del divorcio sin expresión de causa, o el divorcio exprés, que le llaman. Entonces, en esa tesitura es pedir el divorcio, pero no se lo pide a la esposa, se lo pide a un juez. Se presenta una demanda de divorcio
donde se establece con el acta de matrimonio cuando se casaron, donde establecieron su domicilio conyugal y que después hubo, quiero suponer, una separación, y después de esa separación ya vinieron los problemas y ha ido depositando la pensión alimenticia. Pero esa es otra cosa, no me confundan el divorcio con la manutención de los menores. Uno presenta la solicitud de divorcio, se le notifica a la otra parte del divorciante de la intención de divorciarse y puede la otra parte acudir al juzgado o no a contestar la demanda. Al acudir a esa parte, entonces los jueces, a través de sus conciliadores, les preguntan y les reiteran si es su voluntad divorciarse y si insisten en su libertad, en su posición, su decisión de divorciarse, se decreta el divorcio inmediatamente. Nada de que si ella quiere o no quiere, eso es inmediatamente. Ahora bien, la pensión alimenticia no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ha cumplido con la pensión alimenticia, o sea, no ha atentado contra los derechos alimentarios de sus menores hijas o hijos, lo que tenga. Y además, también, muchas veces las mamás, sobre todo, el hecho de estar divorciados, el estar peleando entre ellos con los hijos y los alienan parientalmente, ahora se llama, los interfieren para que no quieran ver al padre o la madre en su defecto. Lo que se hace es una demanda en donde se pide la visita, de la regulación de las visitas y convivencias para con las menores, para con los menores hijos. Y entonces el juez manda a llamar a la persona que no le está permitiendo ver a las menores y la obliga a que lo haga, porque aquí el derecho supremo no es ni de él ni de ella, sino de los hijos. Los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre, y es el interés superior del menor, en caso de que sean menores de edad, para establecer una convivencia, para establecer una comunicación e irse integrando en la relación paterno-filial con sus hijas. Entonces, lo importante aquí es demandar realizar una demanda en donde se pida la regulación de las visitas y convivencias. Y procede, claro que procede, y se van reincorporando. Muchas veces, como han tenido tanto tiempo de no verse, pues pudiéramos encontrarnos con el tema de que dijeran los menores, no quiero ver a mi papá, pero no lo quiero ver porque ya están enajenados, porque ya les han interferido parientalmente para que sepan que no lo conocen o no lo recuerdan, etcétera. Y entonces para eso se dictan algunas medidas por parte del juez en donde los obligan a ir a una terapia familiar para que vayan conociendo o recordando e incorporándose en la relación paterno-filial o materno-filial. Dice, la demanda se promovió en 2017 de divorcio. Me dicen que ya no aplica para hacer del divorcio incausado. Bueno, no aplica, no importa. De que aplica, pero si no, se vuelve a... de que aplica, pero si no, se vuelve a presentar. O sea, eso no es ningún obstáculo, como que si ya lo demandaste, ya no lo puedes volver a demandar. Por supuesto que lo podemos volver a demandar y con mucho gusto, de inmediato, se le notifica a la persona y queda divorciada. ¿Cómo puedo lograr que la familia de mi expareja no tenga contacto con mi bebé, ya que fui acosada y agredida verbalmente por ellos durante mi embarazo? Muchas agresiones las dirigieron hacia mi bebé. Bueno, lo que tiene que hacer es presentar una denuncia en materia penal ante el Ministerio Público por el delito de violencia familiar. El artículo 200 del Código Penal de nuestra Ciudad de México, desde luego que hay en toda la República Mexicana en los diferentes códigos, pero el artículo 200 del Código Penal establece lo siguiente: a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física,
psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión. Pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos. Aquí estamos hablando de la patria potestad. Si la familia de su cónyuge o de su esposo o del padre de su hijo ha sido violenta, ha atentado o ha molestado en su persona a la persona que nos está haciendo el favor de preguntarnos, entonces que se denuncien esos hechos ante el Ministerio Público para solicitar la pérdida de la patria potestad por violencia familiar. Otra duda es, hablando de los inmuebles, ¿qué es mejor? ¿Que me hereden un terreno o que lo manejemos como donación? Bueno, depende si lo que quieren es hacer la transmisión de la propiedad, muchas veces es lo más conveniente, entonces se puede a través de una donación, se acude ante el notario, se hace una donación, se pagan los impuestos correspondientes de la donación y ya puede disponer del inmueble. Perfecto. Y la última duda dice, buen día, saludos desde Reforma Chiapas, abonantes, gracias por compartir sus conocimientos. Y otra persona pregunta, saludos, disculpe, ¿atienden casos de diferente ciudad? Mire, nosotros estamos en la Ciudad de México y sí atendemos casos a través de corresponsalía. Lo importante para nosotros es poder tener a la mano el expediente, poderlo estar revisando, poderlo estar, pues estar pendiente del asunto, dependiendo de qué parte de la República y dependiendo si tenemos corresponsalía o no en ese lugar. A lo que a mí en lo particular me gusta es tener el control del asunto para poder dar mejores resultados, más rápidos, más prontos, no depender de una tercera persona, etcétera. Sin embargo, a través de estas charlas, a través de estas pláticas, podemos decirles más o menos cómo ir llevando las cosas y poder tener una comunicación más directa. Yo les agradezco a todos los que nos han contactado y a los que han hecho sus preguntas, con toda confianza a poderlas realizar y aquí se las iremos contestando. Licenciado, buenas tardes. Mi papá es una persona de 85 años. ¿Cómo puede hacer su testamento si en estos momentos está cerrada la delegación? Él lo quiere hacer ahí y si es caro, por otro medio. Gracias. En la delegación no se hacen los testamentos. Los testamentos se hacen en una notaría. Y pues es lo más recomendable, que acudan ante una notaría para que no haya ninguna situación de duda. Es la última voluntad. Si su padre tiene 85 años y está lúcido, goza de cabal salud mental y está en ejercicio de sus facultades mentales, va a hacer un esfuerzo y acudir ante un notario. Porque de lo contrario, si lo deja por escrito a mano, entonces es cuando empiezan los problemas, ¿no? O que se maneje a través de una cesión de derechos y también se tiene que ir ante un notario, pero eso es lo que le da solemnidad al acto y lo que le da seguridad jurídica. Listo, pues ya no hay más dudas, nada más nos piden que por favor digas en dónde te pueden contactar los teléfonos. Muy bien, como no, los teléfonos para contactarme son 55 55 88 17 71, 55 55 88 17 72 y estaremos haciendo diferentes emisiones con diferentes temas en donde podamos guiarlos para que ustedes sepan por dónde empezar algún procedimiento, sea de divorcio, sea de cesión de derechos, sea de sucesorio y testamento, sea de regularización de inmuebles, sea de materia familiar o en materia penal.